Dios les bendiga. Vamos a dar inicio una vez más a esta escuela dominical de hoy, martes, que corresponde hoy, martes 18 de agosto, del año que vamos a recordar toda la vida, 2020. Vamos a hacer una oración en esta hora pidiéndole a Dios que sea Él quien quien nos guíe en esta clase, que sea Él quien nos dirija. Y Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos una vez más, Señor, que sea usted, Señor, guiando esta clase, Señor, para que quede, Padre, en el corazón de cada uno de los que están escuchando en esta hora o aquellos que escucharán. En el nombre de Jesucristo, Padre, te damos gracias. La gloria y la honra es para ti. Amén. Bien, hermanos, pues estamos una vez más en esta escuela dominical. El tema de hoy es la defensa de nuestra fe. La defensa de nuestra fe, un mandato bíblico. Así es que, hermanos, es un mandato bíblico que defendamos la fe, defendamos nuestra fe. Y vamos a leer los textos bíblicos de Primera de Pedro 3, 14 al 16 y el libro de Judas 1, del 3 al 4. Vamos a dar lectura. Dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y dice el 15: sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y dice el 16: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como el de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Este es en Primera de Pedro 3, 14 al 16, y vamos a leer Judas 1, 3 y 4. El libro de Judas 1, 3 y 4. Dice en la palabra de Dios: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y dice el 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bien, aquí están los temas que vamos a iniciar, ¿verdad? Con estos textos bíblicos, y de ahí va a nacer nuestra lección de hoy. Entonces, Dios es descrito en su palabra como defensor, como castillo y como refugio, e invita a sus hijos a que, imitándolo, defiendan la fe. ¿Sí? Dios invita a sus hijos a que defendamos la fe. Al tener al Señor como aliado, su pueblo tiene garantizada la victoria en esta tarea. Bien, hermanos, este es un aliciente que nos da el Señor, ¿verdad?
cuando vamos a servir al Señor, defendiendo nuestra fe. ¿Sí? Sabemos que Dios siempre va a estar de nuestro lado. Amén. Él es nuestro defensor, Él es nuestro castillo y Él es nuestro refugio. Amén. Ahorita que estamos viviendo estos tiempos, ¿verdad?, en la cual hay muchas controversias que manejan en las redes, en algunos comentarios, ¿verdad? Sabemos que el enemigo, ¿verdad?, está usando todos estos medios para torcer las Escrituras, ¿sí?, y hacernos creer lo que Él quiere. Pero debemos de descansar en esto, hermano. Dios ha descrito en su palabra que es Él nuestro defensor, nuestro castillo y nuestro refugio, es nuestra torre fuerte. Amén. Entonces, hermanos, vamos hacia adelante con la fe de que Dios va con nosotros. Vamos a irnos en este sentido para lograr los siguientes objetivos. Asimilar la exhortación divina, ¿sí?, de erguirse como muro para custodia del Evangelio. La exhortación divina, vamos a asimilar la exhortación divina, ¿sí?, para levantarnos como un muro de custodia, ¿sí?, del Evangelio. Este es uno de los objetivos que vamos a seguir hoy. El otro es percibir el sentir de Dios que urge a los creyentes a ser decididos en esta tarea. El siguiente objetivo es prepararnos espiritual e intelectualmente para obedecer el mandato de defender la fe dada a la iglesia. Como ven ustedes, hay 3 elementos principales que es asimilar, percibir y prepararnos. Asimilar, percibir y prepararnos. Asimilar que nosotros debemos de ser como un muro de contención para custodiar el Evangelio. Percibir el sentir de Dios que urge al creyente, ¿sí?, ser decididos en esta tarea. Hoy más que nunca tenemos que ser decididos en esta tarea. Y prepararnos espiritualmente e intelectualmente para obedecer lo que Dios nos demanda de defender la fe que es dada a la iglesia. Bien, entonces esos son los objetivos que que nos van a guiar para llegar a donde queremos, ¿sí? Que son asimilar, percibir y prepararnos. Los conceptos esenciales que son fundamentales a la doctrina cristiana están bajo un ataque continuo, ¿sí? Todos los conceptos esenciales que son fundamentales para la doctrina están bajo un ataque continuo desde hace mucho tiempo, pero hoy como que se han hecho más fuertes en este tiempo, ¿sí? Muchas creencias bíblicas son descreditadas. Muchas creencias bíblicas son descreditadas en este tiempo. Y debido a eso, ¿cuáles son las creencias que son descreditadas en este tiempo? Bueno, vamos a ver una. La validez de la Biblia. La validez de la Biblia es una de
las situaciones que están manejando ahorita, ¿verdad? Como que la Biblia no es cierta. Otro es la naturaleza de Dios, ¿sí? Pero esto no es nuevo. A lo largo de la historia, la Iglesia se ha enfrentado a innumerables acusaciones, ¿sí? Como las críticas, como la persecución y como calumnias. Así es que esto no es nuevo, hermano. No es nuevo para el conocimiento de nosotros, ¿verdad? Que la Iglesia siempre ha sido atacada, ¿verdad? Porque va en contra, ¿verdad? Del enemigo, ¿verdad? Que él quiere ganarse quiere ganarse las almas, ¿sí? Y para eso tiene que torcer la palabra de Dios, ¿verdad? Tiene que calumniar inclusive, tiene que criticar la situación, o sea, busca las maneras diferentes, muchas maneras diferentes para desacreditar a la Iglesia, que es la que tiene esa parte, ¿verdad?, de enseñar la palabra de Dios. Así es que, pues simplemente miremos ahorita, ¿verdad?, cómo están abriendo cines, cómo están abriendo otros negocios, ¿verdad?, que producen dinero, y vemos que a las iglesias apenas se les está dejando, ¿verdad?, bajo ciertos criterios, ¿sí? Entonces, hermanos, es tiempo de que la iglesia, ¿verdad?, se levante. Es tiempo de que hagamos nuestro, ¿verdad?, esa llama de la fe y sigamos adelante, aunque nos critiquen, aunque nos hagan menos, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir adelante porque vemos en la historia de la Biblia cómo la iglesia ha pasado por grandes y por tiempos en que la quisieron destruir, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios que han caído imperios muy poderosos, pero el imperio de Dios no ha caído. La iglesia permanece, la palabra de Dios permanece, hermano, y nosotros somos los embajadores, aquellos que tenemos que defender nuestra fe. Amén. A Dios gracias porque se han levantado hombres para exponer, para predicar la verdad y defender el evangelio de estos ataques, ¿sí? Aunque han recibido ataques, aunque han recibido críticas, sigue la palabra adelante, ¿verdad? Sigue la palabra caminando. ¿Por qué? Porque el trabajo de Dios todavía en la tierra no termina, ¿sí? Así es que tenemos nosotros que llevar esa palabra a estos hombres que Dios ha levantado para defender el evangelio de estos ataques. Les llamó apologistas, del griego apología, que significa defensa, ¿sí? Apologista, que viene del griego apología, que significa defensa. Entonces a estos hombres que han defendido el evangelio, ¿sí?, se les ha llamado apologistas. La labor del apologista es una especie de respuesta o explicación cuando el mundo interpela a la iglesia y se abalanza contra la verdad. Ella responde: en los 20 siglos así ha ocurrido. Esto es entonces parte de nuestra misión, hermanos, porque esto ha ocurrido siempre, estas críticas hacia la iglesia, hacia la verdad, pero lo mejor de todo es que ha permanecido, ¿verdad?
y hasta ahorita podemos decir que ha permanecido. Bueno, vamos a ver el primer punto. El primer punto del cual vamos a hablar, el cual nos va a llevar a esos objetivos que queremos lograr, ¿sí? Que son asimilar, percibir y prepararnos. Esos son los objetivos. Vamos a ver el primer punto. El primer punto es: la defensa de la fe es una necesidad. La defensa de la fe es una necesidad. Hay muchas verdades que son comunes a los cristianos y las guardan con celo. Debe hacerse así para proteger del error y para el bien de la iglesia. El creyente no vive para sí, sino para el que murió y resucitó por él. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 5:15. El creyente no vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Pero también de alguna forma el creyente vive para los demás también, ¿sí? Pues las experiencias comunes trascienden a los demás en la iglesia. Así es que el creyente tiene dos vertientes, ¿sí? El que vive para aquel que murió y resucitó por él, pero también, ¿sí? De alguna forma el creyente vive para los demás, por esas experiencias que él va llevando, ¿sí? Trascienden hacia los demás de la iglesia. Entonces, hermanos, hay doble función del cristiano, ¿sí? Doble función del cristiano. El cristiano no puede guardar la palabra, ¿verdad? No puede guardar lo que él sabe, ¿sí? Sino que debe de trascender hacia los demás. Así es que está la parte del cristiano, del que sirve a Dios, y la parte del que sirve para que los demás vengan a los pies del Señor. Gloria a Dios. Es notoria en estas epístolas o cartas también, ¿verdad? Las epístolas son cartas. En ellas no escriben desde un plano de superioridad, sino de igualdad. Por ejemplo, Judas 1:3, nuestra común salvación, dice, ¿sí? No habla en primera persona, sino que habla él para todos, ¿sí? Y él va junto con ellos, ¿sí? Entonces, las cartas que ellos escriben no marcan un plano de superioridad, ¿verdad? Sino de igualdad, ¿sí? De que ellos son iguales a los demás. Así es que dice que nuestra común salvación, la salvación la deben de buscar todos los días, tanto ellos como nosotros los cristianos, como aquellos que viven fuera del camino del Señor. Hay que buscar la salvación. Como en 2 de Pedro 1:1, dice, quien al saludar a la iglesia describe la fe de los hermanos como igualmente preciosa que la nuestra. ¿Verdad? Ahí está hablándose, no se está hablando de superioridad, sino que está hablando de que ellos también, ¿sí? Ellos también van a buscar esa salvación, ¿sí? Así es que, hermanos, esta es la parte, ¿sí? que debe de jugar el cristiano, ¿verdad? Es la parte que debe de jugar, que no debe de sentirse superior a aquellos que no saben, superior a aquellos que no conocen a Dios, sino que lo lleva a que vea que son iguales, nada más que la única diferencia es que en el camino del Señor suceden cosas diferentes. Amén. Estos ejemplos nos enseñan de la humildad y el interés que debemos, ¿sí? Que debemos por ser creyentes, o que debemos a los creyentes.
Cuando Pedro dice, estad siempre preparados, en 1 de Pedro 3:15, enfatiza el estar listos y competentes para dar pronta respuesta, pues ningún ataque a la fe debe quedar sin la debida reacción. ¿Recuerdan ustedes cuál es el título del tema 1, del subtema 1? Es la defensa de la fe es una necesidad. Y aquí Pedro, en 1 de Pedro 3:15, enfatiza el estar listos y competentes para dar pronta respuesta, pues ningún ataque a la fe debe de quedar sin la debida reacción. Al pasar por padecimientos, el creyente no debe bajar la guardia. Es una responsabilidad que corresponde a todos en la iglesia y para ello deben de estar preparados. Debemos de estar preparados todos, ¿sí? Para planear una defensa de nuestra fe. Y hoy más que nunca, ¿verdad? Hoy más que nunca tenemos que estar preparados. No sé cuántos estén viendo la escuela dominical, ¿verdad? Cuántos estén por ahí. A lo mejor la pastora ya está contando todos los que se están conectando ahorita, ¿verdad? Con la escuela dominical en el Zoom o en el YouTube o en el Facebook, ¿sí? Entonces, por eso es necesario ahorita más que nunca, ¿verdad? Prepararnos espiritualmente y prepararnos también intelectualmente, porque tenemos que defender nuestra fe. Entre más se acerca el tiempo de la venida del Señor, más situaciones va a haber en contra de nuestra fe, en contra de la fe. Por lo tanto, los que vamos a defender esa fe, pues vamos a ser, ¿sí?, todos aquellos creyentes, pero necesitamos prepararnos espiritualmente e intelectualmente, ¿sí? Yo sé que están pasando muchas cosas ahorita, están pasando muchas situaciones, ¿verdad? Pero nosotros no debemos de perder de vista el objetivo del Señor, que es la salvación, ¿sí? La salvación. Entonces, hermanos, eso es lo que corresponde al primer punto, que la defensa de la fe es una necesidad, ¿sí? Es una necesidad, y nos dice Pedro, ¿verdad? Estar siempre preparados. Estar siempre preparados, ¿sí? Y lo enfatiza, el estar listos y competentes para dar pronta respuesta, pues ningún ataque a la fe debe de quedar sin su debida reacción, ¿sí? Ningún ataque de la fe tiene que quedar sin su debida reacción. O sea, tiene que haber alguien quien le diga que está mal con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, refutarle que está mal lo que él está creyendo, lo que él está diciendo o ella, ¿sí? Entonces, debemos de estar preparados, hermanos. Estamos haciendo énfasis en este punto, ¿verdad? Debemos estar preparados porque, dice Pedro, y estar listos y competentes para dar pronta respuesta. Debemos de estar competentes. ¿Y cómo vamos a estar competentes si no leemos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a estar competentes si no escuchamos la escuela dominical? ¿Cómo vamos a estar competentes si no dedicamos un tiempo, ¿sí?, de oración? Si no dedicamos un tiempo para leer, para estudiar, para escudriñar, ¿cómo vamos a estar competentes para aquellos que astutamente el enemigo los usa, ¿verdad?, para torcer las Escrituras? Bien, Pedro nos llama a que estemos preparados siempre. Esto es
¿cómo vamos a defender la fe? Entonces, como dice el punto 1, la defensa de la fe, una necesidad. ¿Cómo la vamos a defender? ¿Sí? Estando preparados espiritualmente, ¿sí? e intelectualmente. Es la forma en que vamos a defender la fe. Debemos de verlo como una necesidad en este tiempo. Una necesidad de prepararnos para lo que viene. Todo el mundo sabe que viene algo. Sabe que viene algo y se prepara. Prepara su casa, prepara el refrigerador, lo llena de comida, la alacena de comida, de agua, de comida, de medicina, de todo esto, ¿eh? Pero para lo que viene, para aquello que viene que el enemigo está preparando, ¿sí? En el cual vamos a ver nosotros falsas doctrinas, vamos a ver falsos profetas, ¿sí? Falsas predicaciones también. Pero ¿cómo vamos a estar despiertos ante esto? Tenemos que prepararnos, enfatiza Pedro, ¿verdad? Porque los tiempos están difíciles y claro, la iglesia siempre ha pasado por esas etapas de críticas, por esas etapas que hemos hablado hace un momento, ¿verdad? Las etapas de controversias, las etapas de persecución, de calumnias inclusive, ¿verdad? Tenemos que estar preparados, hermano, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el amor de muchos se enfriará. Y si se va a enfriar el amor de muchos, incluso hasta de los mismos cristianos, ¿verdad?, pueden ser aquellos a aquellas personas que critiquen a veces, que critiquen el trabajo que está haciendo el Señor, ¿verdad? Pero para esto pues tenemos que estar bien preparados, ¿sí? Para defender la fe, porque es una necesidad. Ese es el primer punto, hermano. Entonces, la defensa de la fe es una necesidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Lo vamos a hacer preparándonos espiritualmente y preparándonos intelectualmente, ¿verdad? Al pasar por padecimientos, el creyente no debe de bajar la guardia, ¿sí? Es una responsabilidad que corresponde a todos en la iglesia, a todos. Bueno, vamos con el siguiente punto. El segundo punto es la defensa de la fe, la actitud. La primera fue la defensa de la fe, una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad es que no debe de quedar, ¿verdad?, alguien que está hablando mal de la fe, no debe de quedar sin la reacción del creyente. Pero para eso tenemos que prepararnos, ¿sí? Esa es la necesidad de prepararnos. Bueno, vamos con el segundo punto, es la defensa de la fe, la actitud. La defensa de la fe tiene varias perspectivas. Defender ante la cultura secular las doctrinas básicas de la fe cristiana como la existencia de Dios y como la resurrección, ¿sí? Esa es una de las variantes, ¿sí?, en las cuales pasamos en la defensa de la fe, ¿verdad? Es defender ante la cultura secular, ante lo que es la cultura, que las filosofías que hay en el mundo, la cultura del mundo, ¿sí? Las doctrinas básicas de la fe cristiana, como es lo que tenemos que defender, la existencia de Dios y la resurrección, ¿sí? Cristo murió, resucitó, ¿sí? Cristo fue crucificado, murió, resucitó para la salvación nuestra y para el perdón de nuestros pecados. Entonces, esa es una de las defensas que tenemos que hacer,
ante la cultura, ante las enseñanzas seculares, ¿sí? Que Cristo murió por nuestros pecados para salvación y no hay otro, ¿sí? No hay otra manera de ser salvos más que por medio de Jesucristo, ¿sí? El segundo punto es defender al interior los ataques contra las doctrinas evangélicas como la inspiración de la Biblia, segunda venida de Cristo o el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Esta es la otra parte que nosotros, ¿sí?, tenemos que tener una actitud de defensa, defender la inspiración de la Biblia, que la Biblia fue inspirada por Dios, ¿sí? Y por lo tanto no tiene errores. La Biblia, esa es una de las actitudes que tenemos que tener, ¿sí?, como cristianos, como hijos de Dios, es defender las Escrituras, ¿sí?, porque son inspiradas por Dios. La segunda venida de Cristo es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta hacia el interior de la iglesia, hacia el interior, ¿verdad? Es la de la segunda venida de Cristo. Y también tenemos que defender o tener la actitud de defender la fe, o por fe también el bautismo del Espíritu Santo, que eso es hacia el interior. Entonces, nosotros tenemos dos vertientes, hermanos, ¿sí? Defender la cultura allá afuera, ¿sí? Defender la existencia de Dios, que Dios existe, ¿sí? Que Dios existe, que el mundo lo quiere ver como que Dios no existe, que lo que existe son las normas, son las leyes, son los que dictan la gente, las agrupaciones, más no lo que dice Dios en sus mandamientos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que defender con actitud la existencia de Dios y la resurrección de Cristo. Eso es afuera. Y para adentro, la inspiración de la Biblia, la segunda venida de Cristo y el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Esas son partes de la actitud que tenemos que tener para la defensa de nuestra fe. En su carta, Judas manifiesta un vivo deseo, un cuidadoso empeño, lo llama gran solicitud, ¿sí? Lo llama gran solicitud. Los exhorta a combatir apasionadamente por la fe, ¿sí? Judas, pues un libro de solamente un versículo, ¿verdad? Y tiene grandes exhortaciones, ¿verdad? Judas lo miraba y decía ahí, ¿no? Manifiesta un deseo cuidadoso, de un cuidadoso empeño, ¿sí? Lo llama gran solicitud. Un empeño en cuidar, un empeño en combatir apasionadamente la fe. Eso nos habla Judas. Pablo también, Pablo declara tener la misma actitud, ¿sí? Trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, en Colosenses 1:29. Exhorta a su discípulo Timoteo a seguir su ejemplo. Pelea la buena batalla de la fe, le dice, en 1 Timoteo 6:12, ¿sí? Entonces, hermano, tanto Judas como Pablo, ¿sí?, nos llaman a combatir apasionadamente por la fe, ¿sí? Por la fe, no descansar. Hoy más que nunca es necesario levantar la voz en este combate por la defensa de nuestra fe. Es lo que decía hace rato, ¿verdad? Hoy más que nunca es necesario levantar la voz en este combate por la defensa
de nuestra fe. Demanda una pronta acción. Judas advierte, algunos han estado encubiertamente, dice. Qué tremendo está esto, ¿eh? Advierte Judas diciendo, algunos han estado encubiertamente. Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que hay de esto ahorita, hermano. Usted sabe que hay de esto ahorita. Y como la Biblia es inspirada por Dios y es un libro, ¿sí?, el cual en su palabra dice la verdad, estamos viendo que Judas lo advirtió hace muchos años y parece que nos está advirtiendo ahora. Y nos dice, lo voy a leer de nuevo para que usted lo analice ahí donde está, ¿sí? Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo está esto, hermanos, ¿sí? Vamos a ver, en Judas 1:4, vamos a ver un comentario, dice, aún algunas de nuestras iglesias hoy tienen falsos maestros, impíos, que han entrado encubiertamente y tuercen las enseñanzas de la Biblia para justificar sus propias opiniones, formas de vida o conducta errónea. Eso puede darles una libertad temporal para que hagan lo que gusten, pero descubrirán que al tergiversar las Escrituras están jugando con fuego. Dios los juzgará por excusar, tolerar y fomentar el pecado. Tremendo, hermano, tremendo. ¿Sí? Judas está advirtiendo en el tiempo aquel, pero parece que lo está advirtiendo en este tiempo también, porque la Biblia es útil en todo tiempo, porque fue inspirada por Dios. Y Dios no iba a hacer algo que va a caducar en un tiempo. La Biblia sigue viva, la palabra de Dios sigue viva. ¿Sí? Judas advierte, algunos han estado encubiertamente, dice. Qué tremendo está esto, hermano. Existía el peligro de que los creyentes fueran infectados de esa actitud que tenía como raíz y fruto la lascivia. ¿Sí? La lascivia y la arrogancia. Era demasiado lo que estaba en juego como para tener una actitud pasiva. Así es que es igual que hoy, hermano. ¿Sí? Es demasiado lo que está en juego como para tener una actitud pasiva. ¿Sí? Como para que el cristiano tenga una actitud pasiva y esté pues con una actitud de descanso, viendo que están torciendo las Escrituras, viendo cómo critican la fe, ¿verdad? Y no hay una reacción. Por eso es que Pablo, ¿verdad? Pablo nos dice que tenemos que reaccionar. ¿Sí? Tenemos que reaccionar. Tenemos que reaccionar a estos ataques encubiertos. Se les debe de responder solo de una forma.
¿sí? A toda esta forma de hacer las cosas se le puede responder de una forma: luchar, es decir, el esfuerzo por combatir por la fe manifestará el celo que hay en el corazón por la verdad de Dios. Pablo también dice luchando unánimes por la fe, dice en Filipenses 1:27. Se subraya el concepto de luchar conjuntamente, enfrentar las acusaciones, combatir con la ayuda de Dios y en comunión con los hermanos, ¿sí? Debemos de luchar, ¿sí?, contra lo que se viene encubriendo. Debemos de luchar contra lo que se viene encubriendo, como dice Judas. Advierte, algunos han estado encubiertamente, dice. Y qué tenemos que hacer es luchar, pero luchar conjuntamente, dice. Luchar unidos la iglesia, ¿sí? La iglesia no puede estar dividida. La iglesia tiene que unirse para luchar, para reaccionar, ¿sí?, para defender la fe. Aunque la iglesia sabemos que ha sido, ¿verdad?, criticada desde el inicio, ¿sí? Y vamos a ser criticados, pero tenemos esa consigna de defender nuestra fe porque es un mandato bíblico. Defender la fe es un mandato bíblico. Bueno, entonces se subraya el concepto de luchar conjuntamente, ¿verdad? Enfrentar las acusaciones, combatir con la ayuda de Dios y en comunión con todos los hermanos. Ese es el punto 2. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener entonces para defender nuestra fe? ¿Cuál es la actitud que tenemos que llevar o que tener? ¿Sí? Luchar, pero conjuntamente la iglesia, ¿sí? No estar divididos. Tenemos que tener, ¿sí?, esa necesidad y esa actitud, ¿verdad?, de defender nuestra fe uniéndonos, ¿sí? Ese es el punto 2. El punto 3 nos dice la defensa de la fe, una estrategia. Ahora vamos a ver la estrategia, ¿sí? La estrategia que vamos a presentar para cumplir con los objetivos de asimilar, de percibir y de prepararnos, ¿sí? ¿Cómo vamos a prepararnos espiritual e intelectualmente para obedecer el mandato y defender la fe dada a la iglesia? Bueno, vamos a ver el punto 3. En el punto 3, la defensa de la fe, una estrategia. ¿Recuerda cuál era la primera? La defensa de la fe, una necesidad, ¿sí? Y la otra es la defensa de la fe, la actitud. Tenemos que tener una actitud combativa, una actitud de luchar, ¿sí?, pero unidos. Y la otra es la defensa de la fe, una estrategia. Vamos a ver una estrategia. La fe que fue dada de una vez y para siempre es el cuerpo doctrinal contenido en la palabra de Dios. Y no hay lugar para innovaciones. No podemos agregarle más, ¿sí? Ya todo está escrito en la palabra de Dios. Dice en Gálatas 1, de 6-9, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio,
diferente del que os hemos anunciado sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Sí? Hermanos, pues tenemos un único evangelio, la palabra de Dios que fue inspirada por Él mismo, ¿sí? Entonces, aquel que anuncie otro evangelio, aquel que anuncie otra palabra, ¿sí? Dice el Señor, sea anatema. Entonces, hermanos, la defensa de la fe, una estrategia es el punto que estamos viendo. La tarea de hacer apologética es defender, exponer y explicar los argumentos a favor del Evangelio. El propósito principal es eliminar los obstáculos que se interponen entre una persona y la cruz de Cristo. Esa es la tarea de defender, es la tarea de hacer apologética, es la tarea de defender. ¿Cuál es la tarea de defender? Es esa, exponer y explicar los argumentos a favor del Evangelio. Es eliminar los obstáculos que se interponen entre una persona y la cruz de Cristo. ¿Sí? Esa es la apologética del cristiano. ¿Sí? Esa es la apologética que tenemos que seguir. ¿Sí? Hacer apología del Señor, de las Escrituras. Pero esta labor requiere exigencias también. ¿Sí? El defender, ¿sí? El de argumentar, ¿sí? El de interponer requiere exigencias para nosotros. ¿Sí? ¿Qué es lo que requiere para nosotros? ¿Cuáles son las exigencias que nos hace el Señor para poder defender nuestra fe? Pues primeramente, ¿sí? Tiene que haber preparación espiritual. Tenemos que tener preparación espiritual. Tenemos que tener un estilo de vida consagrado. Tenemos que tener una vida íntegra. Y tenemos que tener un testimonio de vida. Tenemos que tener un buen testimonio de vida. Una teología, escuche esto, hermano, una teología correcta normalmente produce una ética correcta. ¿Sí? Un estudio de Dios, Dios, logos, tratado o estudio de Dios, ¿sí? Estudio de la palabra, ¿sí? Estudio de la palabra correctamente, estudio de Dios correctamente, normalmente produce una ética correcta. Una teología correcta normalmente produce una ética correcta. Se debe de argumentar con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios tenemos que argumentar. Como defensores de la fe le debemos lealtad al Dios que es verdad y cuya palabra, la Biblia, es verdad. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, dice en 2 Corintios 13:8. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Nuestro compromiso prioritario es con la verdad de Dios. ¿Sí? Como cristianos, nuestro compromiso prioritario es con la verdad de Dios. Porque nada podemos contra la verdad. Nada podemos contra la verdad.
Si nosotros queremos saber si estamos bien, vamos leyendo la Biblia y la Biblia nos va a decir la verdad. Si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Es el espejo, la Biblia. Tratar de refutar los ataques de la fe basándonos en filosofías. Fíjense, tratar de refutar los ataques de la fe basándonos en filosofías, ideas de corrientes intelectuales de moda, como las que hay ahorita, muchas, o pensamientos de personajes de las redes sociales, por muy buenos que sean, no se pueden igualar con la Biblia, no se pueden igualar con la palabra de Dios, con su inmutable palabra. Qué bueno que tenemos el libro hermano. Qué bueno que tenemos la palabra de Dios y que ahí podemos encontrar la verdad. Y mire nada más. La Biblia es el libro más leído del mundo. El mes de agosto, o sea, este mes de agosto, ¿sí? Los cristianos celebramos el mes de la Biblia. Este mes de agosto es el mes de la Biblia. Celebramos el mes de la Biblia por su importancia y su trascendencia universal. La Biblia es el compendio de libros más importante que se ha escrito en toda la historia de la humanidad. De la Biblia se han hecho más copias que cualquier otro libro. Se ha publicado la Biblia en más idiomas y dialectos. La Biblia ha tenido una influencia fundamental en las constituciones políticas de todos los pueblos de la tierra. La mayoría de las leyes de cualquier país del mundo han sido inspiradas por la Biblia. Vean qué tan importante es la Biblia para nosotros, hermano. Qué tan importante es la Biblia, llena de promesas, llena de advertencias, ¿sí? Qué tan importante es la Biblia, el libro más leído del mundo, y este mes de agosto estamos celebrando, ¿sí?, el mes de la verdad, el mes de la Biblia. Y esta palabra, hermano, esta palabra de verdad que estamos hablando, ¿verdad?, que tenemos que defender nuestra fe, ¿sí? Tenemos que defender nuestra fe en este tiempo más que nunca. Tenemos que defender nuestra fe. ¿Y cómo lo vamos a defender? Pues tenemos que prepararnos espiritualmente y prepararnos intelectualmente, porque Jesús viene pronto. Porque Jesús viene pronto. La defensa de la fe debe hacerse en amor. Este es un asunto que tenemos que tener muy en claro, hermanos. Nosotros como cristianos, ¿sí?, nosotros como creyentes, ¿sí?, no tenemos que contender, ¿sí?, sino que antes de contender, porque hay algunos que nos calentamos, ¿verdad?, cuando se está haciendo un debate por la palabra, tenemos que calmarnos. Y vamos a ver qué dice. En la labor de la defensa apologética se puede caer en una actitud contenciosa. Se puede caer en una actitud contenciosa. Ustedes han visto comentarios en el Face que terminan, ¿sí?, lo que se está hablando, lo que se está debatiendo, y terminan con palabras soeces, ¿verdad?, enojados las personas, ¿sí? Bueno, aquí nos dice que la defensa de la fe debe de hacerse con amor, ¿sí? ¿Por qué? Porque la labor de la defensa apologética se puede caer en una actitud contenciosa. Algunos son belicosos, ¿sí? Algunas personas son flemáticos, ¿sí?, con quienes contradicen la fe. A toda costa buscan ganar una discusión.
aunque en ellas den muestras de impaciencia, enojo, falta de dominio propio o carencia de amor. Siempre tratan de ganar una discusión de la palabra, una discusión sobre la fe. ¿Sí? Pero mire, no serán únicamente los argumentos, por mucho que sean útiles y convencientes, los que harán que quien se extravía se vuelva a Cristo, sino también el amor que se les demuestre y el interés porque conozcan al Señor. ¿Sí? Recuerde hablar la verdad en amor. No, los argumentos que usted toma de la Biblia son buenos. Claro que es un factor necesario, pero también el hablar con amor a las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablándoles con amor, perseguimos la meta que quiere el Señor, ¿sí? Perseguimos la meta que quiere el Señor. Entonces, hermanos, ¿sí? Estas tres características, la defensa de la fe es una necesidad del creyente. La defensa de la fe también nos trae que debemos de tener una actitud de lucha, una actitud combativa, ¿sí? Una actitud de guerreros. Pero también la defensa de la fe como estrategia tenemos que usar el amor. Argumentar con la palabra de Dios es necesario, pero también con amor. Esa es una de las estrategias que no fallan. Si usted habla con alguien o reacciona ante una actitud en contra de la fe, pero si usted habla con amor, esa va a ser una de las grandes diferencias que va a ver aquella persona o los que estén escuchando. ¿Sí? Entonces, las estrategias, hermanos, tenemos que tener esas estrategias que no, ¿cuál? El de lo intelectual, el de leer, escudriñar, argumentar con la palabra de Dios, pero también con el amor del Señor, para que las almas, ¿sí?, en vez de aprovecharse el enemigo por la forma en que estamos llevando esta situación y que los haga ver que sí conocen, pero no hay amor en ellos. ¿Verdad? En el cristiano debe de haber el amor de Dios, debe de estar presente el amor de Dios, ¿sí? Porque el enemigo todo aprovecha. Bueno, ese es el tercer punto. Entonces, la defensa de la fe es una necesidad. La defensa de la fe tenemos que tener una actitud. Y la defensa de la fe tenemos que tener estrategias, ¿sí? Estrategias. Y vamos a ver la conclusión. La respuesta de la iglesia ante los ataques es necesaria. Es necesaria la respuesta de la iglesia ante los ataques, ¿sí? Es necesario que no callemos, pero teniendo que debemos de defender nuestra fe como una necesidad, con una actitud y con una estrategia. La iglesia tiene que tener una estrategia. Nosotros tenemos que tener una estrategia. En las conversaciones casuales de la vida tendremos la mejor oportunidad para poner en alto la verdad del Evangelio. Usted tiene la oportunidad en las reuniones que usted tenga, ¿sí?, ya sea en su trabajo, en la escuela, con la familia, ¿sí?, tiene usted una gran oportunidad, ¿sí?, de poner en alto la palabra de Dios, de poner en alto la verdad. El creyente debe de estar preparado para presentar defensa a la verdad divina. Para ello, primero deberá nutrirse de la Biblia, escudriñar las Escrituras, porque parece que tienen vida. Así como leer algún libro de teología también es bueno,
leer algún libro de teología evangélica, conocer la historia de la iglesia también es bueno. La historia de la iglesia a nivel mundial, estamos hablando. Todos los recursos posibles, ¿sí?, poniendo siempre en las manos de Dios la vida y dejándose usar por el Espíritu de Dios sin temor alguno. Todos los recursos posibles, ¿sí?, que traigan sana doctrina, buena doctrina, ¿sí?, todos esos recursos nos van a ayudar para prepararnos estratégicamente y con amor a hablarles a las almas y puedan venir a los pies del Señor. Muchas gracias, hermanos, por escuchar. Damos gracias a Dios por esta lección, por lo que aprendimos hoy en este día. Esperamos haber logrado estos objetivos que mencionamos desde un principio, es asimilar la exhortación divina, asimilar que tenemos que defender, ¿sí?, asimilar que tenemos que tener una actitud, asimilar que tenemos que tener estrategias para defender nuestra fe en estos tiempos difíciles, ¿sí?, percibir el sentido de Dios que urge a los creyentes decididos a defender la fe y prepararnos, hermanos, prepararnos estratégicamente, leyendo espiritualmente, intelectualmente, llenos de la presencia de Dios, llevar ese amor hacia las personas. Dios les bendiga en esta hora. Feliz martes. Sígase gozando. Gracias.